Bendiciones, bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados a este espacio de lectura bíblica. El día de hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes en este mismo horario, pues vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro. Y bueno, para el día de hoy nos corresponde el capítulo 2, así que vamos a empezar inmediatamente. Nos dice la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 2, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues bien, recordemos un poco de lo que estábamos hablando en el anterior capítulo y cómo es que esto viene a ser la continuación de lo que estaba ya diciendo el apóstol Pedro. Recordemos que en el versículo 24 de Primera de Pedro, el apóstol nos menciona el mensaje del Evangelio, ¿sí? Algo muy importante del mensaje del Evangelio, que dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, amados hermanos, el apóstol Pedro nos está haciendo recuerdo ya lo que había escrito el profeta Isaías, haciéndonos notar, ¿sí?, exponiendo la gran diferencia que hay entre lo perecedero y lo eterno. Esa gran diferencia que hay entre lo material, lo que es temporal, y lo que permanece para siempre por la palabra de Dios. Entonces hay un contraste. Y eso es precisamente que tenemos que tener muy, muy en claro, y nosotros vivir la palabra de Dios para permanecer, pues, para siempre con el Señor. Y precisamente que es que ahí el apóstol Pedro continúa diciendo: desechando pues toda malicia. Sí, vivamos la palabra de Dios para permanecer para siempre, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, esto tiene mucho que ver con lo que conocemos como circuncisión del corazón. ¿En qué consiste la circuncisión? Pues es cortar la carne, ¿verdad? En el caso de la circuncisión del corazón, consiste en cortar la carnalidad de nuestras vidas. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos de dejar de hacer las cosas a nuestro propio estilo, a nuestro parecer, ¿verdad?, como a nosotros nos guste. No, ya no más de esa manera, sino a la manera de Dios. Por eso, hermanos, es necesario que antes de seguir a Cristo, tenemos que tener en claro que debemos negarnos a lo que nuestro yo quiere. Porque ¿qué pasa si nosotros todavía seguimos viviendo según nuestros propios gustos? Entonces, si vivimos según nuestros propios gustos, va a haber engaño, va a haber hipocresía, malicia, envidias y todo tipo de detracciones. ¿Por qué? Porque aquellas personas que todavía viven según sus gustos,
según sus deseos, sus propios deseos, pues ellos confeccionan doctrinas de engaño. En otras palabras, ellos pueden decir, sí, el Señor Jesús dice esto, pero hay que buscar otra interpretación más cómoda. Por ejemplo, si el Señor Jesús nos enseña que no busquemos hacer tesoros, riquezas en la tierra, sino que hagamos tesoro y riquezas en los cielos, ¿verdad? Pero aquellos que tienen su corazón en el dinero van a decir, bueno, lo que el Señor Jesús quiso decir es otra cosa. No, sí tenemos que hacer riquezas en la tierra, porque Abraham era rico, Salomón era rico, David era rico. Entonces sí tenemos nosotros que hacer riquezas, y hacen a un lado la palabra de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están guiados por sus propios gustos, ¿sí? Están haciendo a un lado las palabras del Señor Jesús. Ese es un corazón incircunciso. Siguen viviendo según sus propios deseos de su carnalidad en su corazón. Por eso, para empezar a obedecer al Señor es necesario circuncidar nuestro corazón. Ya no vivir buscando lo que nos gusta a nosotros, sino buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Hermanos, la hipocresía es tremenda cuando nosotros decimos amar a Dios, pero no hacemos lo que Dios quiere. Cuando sabemos lo que Dios quiere, no hacemos su voluntad porque preferimos vivir a nuestro propio estilo, ¿verdad? Corazón incircunciso. Ese es un corazón hipócrita. Tiene envidias. Por cierto, el corazón incircunciso está enfocado en el yo individual de la persona. El Señor Jesús nos enseña que no vivamos más enfocados en nuestro individualismo, sino que vivamos como un solo cuerpo. De tal manera que yo no tengo que buscar mis propios intereses, envidiando a otros. Yo también quiero tener lo que tiene el otro y no sé qué, ¿no? Y entonces está enfocado en su yo individual. Esa también es característica de un corazón incircunciso. Debemos desechar esa antigua manera de pensar, porque en Cristo ya no somos individuos, sino que somos un cuerpo, una familia, donde por supuesto reina el amor de Dios, el amor verdadero, no fingido, el amor que busca lo bueno para sus hermanos, no aquel amor fingido que busca los propios intereses de la persona, ¿no? Entonces dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La pregunta, amados hermanos, es ¿cuál es esa leche que nos menciona el apóstol Pedro? Porque dice, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada. Bueno, todos sabemos que cuando un bebé nace, lo primero de lo que debe alimentarse es de la leche de la madre, ¿sí? La leche de su mamá. Esa leche aporta nutrientes especiales, fortalece las defensas del bebé.
Al bebé no debe dársele cualquier alimento, sino únicamente la leche materna por un buen lapso de tiempo, ¿verdad? Varias semanas o en todo caso meses, ¿sí? Para que cuando esté fortalecido ya poco a poco el bebé va a ir alimentándose de comida un poco más sólida. Hermanos, en la vida de un cristiano es exactamente igual. Hermanos, hay una palabra que el Señor Jesús ha venido a traer a este mundo para aquellos que aman verdaderamente a Dios. Las palabras del Señor Jesús, que por supuesto conforman el Evangelio, esa es la leche espiritual. Es lo primero que un discípulo tiene que consumir, de lo primero que un discípulo tiene que alimentarse. Recordemos que el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, nos dice: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo se empieza a hacer discípulos? Pues enseñándoles que guarden todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. En Juan capítulo 8, verso 31, el Señor Jesús dice a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, la leche, lo primero de lo que un discípulo debe alimentarse es del mensaje de Cristo, de las palabras de Cristo. Tristemente, muchas veces cuando uno se entrega a Cristo por primera vez, lo primero que quiere leer es Apocalipsis, ¿no? Y que viene de los tiempos del fin y que el último día del mundo, y qué va a pasar con el anticristo, y eso es lo que quieren conocer antes de alimentarse de la leche espiritual no adulterada. Hermanos, nadie puede entender nada si es que no primero se alimenta de la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, primero debemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo y entonces conoceremos la verdad de todas las cosas. Hermano, le voy a decir de esta manera: usted no va a poder entender correctamente el Antiguo Testamento, incluso las cartas, las epístolas, si usted primero no ha puesto en práctica las palabras del Señor Jesús. Por eso decíamos al inicio de esta carta, en el capítulo 1, en el primer video, estas enseñanzas son para aquellos que ya han pasado por la puerta estrecha, para aquellos que han empezado a obedecer a Cristo en todo lo que Él nos manda. De otra manera, usted no va a poder entender correctamente la palabra. No va a poder entender lo que escribió Pedro o lo que escribió Pablo. Primero, es lo primero, las palabras del Señor Jesús. Eso es lo primero que los discípulos pusieron en práctica, para luego poder entender recién lo que viene después. Porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios nos habla las palabras de Cristo. El Señor Jesús decía: yo os enviaré otro consolador, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere de mí, eso os hablará. Hermanos, por eso es que sabemos, si hay algún predicador, si hay algún pastor que predica algo que está contradiciendo a las palabras de Cristo, ese es un falso maestro. Cuidado con ellos. De verdad, hermanos, cualquier predicador que contradiga en lo más mínimo
¿no? Las palabras del Señor Jesús, ese es un falso maestro. Vamos a poner un ejemplo. Si es que hubiera un pastor, un teólogo de renombre, no importa los títulos, ¿no?, tan elevados que pueda tener, y ese pastor dice: no te preocupes, nunca vas a poder perder el perdón que Dios te ha dado. Hagas lo que hagas, Dios ya te ha perdonado y no puedes perder ese perdón. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Vamos a irnos, por ejemplo, a Mateo capítulo 6, verso 15. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces ahí reconocemos que lo que estaba predicando ese gran teólogo de renombre era algo falso, es un falso evangelio. ¿Se da cuenta? Porque está contradiciendo la base del cristianismo, que son las palabras de Cristo. Bueno, lo vemos ahí tal cual, como dice el Señor Jesús. Por eso es importante, hermanos, poder conocer bastante bien las palabras del Señor Jesús para poder discernir a quién estamos escuchando, si es falso o si es verdadero, ¿verdad? Pero bien, entonces dice el apóstol Pedro en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más estamos viendo que el apóstol Pedro en esta carta está tomando la salvación no como algo que ya lo hubiéramos alcanzado, sino como algo que debemos llegar a alcanzarlo. Por eso dice: deseen la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, por eso estábamos viendo que prácticamente en toda esta carta del apóstol Pedro nos está hablando de una salvación que debemos llegar a alcanzarla. Alguno dirá: pero el apóstol Pablo dice: ya sois salvos. Bueno, es necesario ver el contexto, ¿verdad?, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, ese versículo lo dice en Efesios capítulo 2, donde dice que el Señor nos ha dado vida cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados en los que anduvimos en otro tiempo, ¿no? Por gracia sois salvos de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Sois rescatados de esos delitos y pecados en los cuales estábamos esclavos. Pero ahora, en la carta del apóstol Pedro, nos está hablando de una salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Una salvación eterna que la vamos a obtener, como dice el Señor Jesús, el que venciere. Debemos llegar a la meta. Y por supuesto, hermanos, todo esto tiene también su analogía en el Antiguo Testamento, pues en principio nuestro Dios ha salvado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sí, todos ellos fueron salvados de la esclavitud de Egipto, pero llevados al desierto para ver cuál de ellos o cuáles de ellos obedecerían a Dios creyéndole, ellos entrarían a la promesa. ¿Se da cuenta? En este momento, hermanos, muchos hemos podido ser sido salvos de la esclavitud del pecado. Por eso, en nuestra vida se manifiesta esa salvación en que ya no andamos en delitos y pecados.
Pero la salvación eterna, nos dice el apóstol Pedro, es una salvación que será manifestada en el tiempo postrero. ¿Verdad? Entonces, la palabra salvación es sencillamente un verbo. Es un verbo. No es un único sustantivo. ¿Me dejo entender? Entonces el apóstol Pedro nos está recalcando: crezcan, alimentándose de la leche espiritual no adulterada, crezcan para que lleguen a la salvación. Eso nos dice en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Por qué dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor? ¿Cuál es la benignidad del Señor? En que nosotros, habiendo sido terribles pecadores, enemigos de Dios en el pasado, el Señor, por su inmensa misericordia, por su gracia, por su amor, ha puesto para nosotros el mensaje del Evangelio, para que a través del mensaje de Cristo nosotros podamos ser libres de toda esa malicia, de toda esa maldad, para una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿verdad? Entonces hay un rescate muy grande. Porque le voy a hacer recuerdo algo, hermanos. Como habíamos leído al principio, hay una parte material y temporal y hay una parte celestial y eterna. El Señor Jesús quiere llevarnos a la verdadera vida, que es una vida eterna. Por cierto, es una vida más real que la que estamos viviendo en esta tierra. Alguno tal vez dirá: debe ser como un sueño, ¿no? Como si estuviéramos durmiendo. No, en todo caso, esta vida vendría a ser más o menos como un sueño. Esta vida es muy corta, pero en esta vida es que debemos manifestar nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor verdadero para con el Señor, entregados completamente a Él y amando como Cristo nos ha amado, amando a nuestros hermanos, de tal manera que lleguemos a ser uno. ¿Sabe qué significa ser uno? Es que vivamos así como antes vivíamos, ¿verdad? Preocupados por nosotros mismos, por nuestros propios intereses, pero en Cristo ahora vivimos preocupados por el bienestar de nuestro hermano, no por nosotros, sino por nuestro hermano, por aquellos que aman y también hacen la voluntad de Dios, porque recordemos, el Señor Jesús dice: porque aquel que oye la palabra de Dios y la hace, esos son mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos viendo algo grande, algo espiritual, pero algo hermoso, un verdadero amor que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra. Y si hemos gustado esa benignidad del Señor, por supuesto, seamos diligentes, seamos fieles al Señor, alimentándonos de la leche espiritual no adulterada. Y dice el verso 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y sí, realmente el Señor Jesús, como piedra viva, como el cimiento de la casa, fue desechado por los hombres. Pero ¿qué tipo de hombres desecharon al Señor Jesús? Aquellos hombres que
que les gustaba vivir para ellos mismos. ¿Recuerdan a los fariseos, no? Que les gustaba que los llamen rabí, ¿no? Vivir vidas cómodas, ¿no? Aprovecharse de la gente para obtener ganancia. Ellos estaban viviendo según su individualismo, según su propio yo. Estaban viviendo en su carnalidad. Y claro, la palabra del Señor Jesús enseñaba que deben renunciar a ese individualismo. Renuncien a su yo, ¿verdad? El que ama su vida en este mundo la perderá. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y los fariseos, esa palabra no la soportamos. Muchas veces quisieron matar al Señor Jesús. Algunos piensan que Judas era necesario para que maten al Señor Jesús. No, igual lo hubieran matado porque muchas veces quisieron apedrearlo al Señor Jesús. Alguna vez lo quisieron lanzar de un precipicio, porque los fariseos no soportaban las palabras de Cristo, ¿no? Que significaban amor verdadero. Notemos una cosa, el Señor Jesús manifestaba amor para con su prójimo en toda circunstancia. Y el día de reposo, el Señor Jesús sanaba a muchos enfermos. Y los fariseos se enojaban. ¿Por qué está sanando en día de reposo? Los fariseos no habían entendido que en el día de reposo tenían que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que amen a su prójimo como a sí mismos. En ese caso, el único que estaba guardando el día de reposo era el Señor Jesús, porque estaba manifestando verdadero amor para con su prójimo. ¿Se da cuenta cómo es que los fariseos aparentan obedecer a Dios, pero realmente no hacen su voluntad? Ellos viven para sí mismos. Y en este tiempo también hay muchos que pueden estar con apariencia de piedad, ¿sí? Es decir, aparentando amar a Dios, pero en realidad no están haciendo la voluntad de Dios. Y ellos están rechazando también en este tiempo las palabras de Cristo. No, esa palabra es muy dura. ¿Cómo voy a renunciar a mis deseos? No. Yo quiero amar mi vida en este mundo. Voy a luchar por mis sueños terrenales. ¿Ha escuchado usted alguna vez un predicador que diga: lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres, tú puedes hacerlo? Eso es contrario a lo que Cristo predicaba. El Señor Jesús decía: niégate a ti mismo, ¿no? Y pon tu vida enteramente para hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta el contraste? Lo peor es que muchos utilizan a conveniencia la palabra del Señor. Por ejemplo, haz lo que tú quieras, todo puedes hacerlo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero no se dan cuenta lo que es realmente estar en Cristo. Estar en Cristo es obedecer a Cristo, no contradecir las palabras de Cristo. Yo quiero hacer tesoros, quiero hacer riquezas en este mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, lo voy a hacer. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? No te hagas tesoros en la tierra. No te hagas riquezas en este mundo, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Se dan cuenta? Hay mucho engaño. Y claro, están desechando la palabra fiel del Señor. Porque así también hicieron, ¿verdad? Los fariseos. Desecharon la piedra viva. Y dice el verso 5. El apóstol Pedro nos dice a nosotros ahora: vosotros también, como piedras vivas. Sí, Cristo es la piedra viva, la piedra angular. Ahora nosotros también, como piedras vivas, sean como Cristo.
agarren la esencia de Cristo. Algo que me viene a la mente en este momento es cómo se hacen los escabeches. Vamos a hablar un poquito de comida aquí. El escabeche, vamos a hablar algo muy común en Latinoamérica, el escabeche de cebolla. El escabeche de cebolla tiene que estar sumergido en vinagre, pero no 5 minutos, no 1 hora. Tiene que estar varios días, incluso semanas. No sé, tal vez alguien me dice por ahí cuánto. Pero es necesario que la cebolla esté sumergida para agarrar la esencia del escabeche. Supongamos que tenemos un frasco de escabeche, ¿no? De cebollitas ahí, que ya son escabeches. Y yo meto una cebolla cruda. Si saco después de 5 minutos, la masco, sigue siendo una cebolla cruda. Me va a picar. Pero si la dejo la cebolla por muchos días, muchas semanas, entonces se va a volver escabeche. Así también nosotros. Queremos agarrar la esencia de Cristo. Tenemos que estar sumergidos en Cristo. No 5 minutos, no 1 hora, no un día, sino constantemente, todo el tiempo, para agarrar la esencia de Cristo. Y así como Él es piedra viva, nosotros también lleguemos a ser piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. ¿Verdad? Por cierto, hermanos, hay una palabra para sumergir. ¿Sabe? En el griego, ¿cómo se dice sumergir? Se dice bautizo. Sí. Baptizo. En otras palabras, tenemos que estar bautizados en Cristo. Bautizados en el Señor, es decir, sumergidos en el Señor. ¿Recuerdan también Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En otras palabras, hagan discípulos sumergiéndolos en el Padre, sumergiéndolos en el Hijo, sumergiéndolos en el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a sumergir a alguien en el Señor si nosotros no estamos sumergidos? Pero bien, continuando con el versículo 5, nos dice que así como el Señor Jesús es piedra viva, nosotros también debemos ser piedras vivas. Y cuando somos piedras vivas, entonces podemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si queremos ser realmente parte de la casa espiritual, ¿sabe qué es la casa espiritual? Es el templo. Es el templo del Señor, hermanos. Estamos hablando de que hay un templo verdadero. Ese templo verdadero está construido por piedras vivas. Por aquellas personas que tienen la esencia de Cristo. Por aquellos que están sumergidos en Cristo. ¿Qué le parece? Y siendo casa espiritual, como templo del Señor, entonces estamos edificados para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Sabe qué? El plan del Señor, el plan de nuestro Dios, siempre ha sido de que todo su pueblo sea un reino de sacerdotes.
sabe que los sacerdotes, en este caso los levitas, eran aquellos que estaban dedicados al templo. Los sacerdotes estaban dedicados por completo al templo. Ellos no podían dedicarse a otra cosa. Ahora la pregunta, sabiendo esto, es: ¿nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios? Es decir, ¿está nuestra vida dedicada al templo del Señor? Pues si somos sacerdotes para nuestro Dios, pues así debería ser. Deberíamos estar dedicados al Señor para ofrecer sacrificios espirituales. De hecho, los sacerdotes tienen una función, ¿verdad?, muy importante. Y en esto voy a tocar un poco del Antiguo Testamento, el libro de Levítico. De hecho, el primer capítulo de Levítico nos habla cómo es que se debe ofrecer sacrificio y holocausto al Señor. Para no hacer muy largo este video, voy a mencionarlo. En el primer capítulo nos dice cómo debe ser el sacrificio. Pues deben agarrar al animal, puede ser un becerro o una ovejita. La ovejita tiene que ser degollada, la sangre debe ser derramada al pie del altar. El sacerdote tiene que lavar las piernas, los pies o las patitas del animal, y también todo el interior, las vísceras. Tiene que lavarlo con agua pura. Y la carne del animal tiene que cortarlo en trozos, en varios trozos. Y poniendo todo en el altar con la cabeza encima, pues ahí se enciende el fuego del holocausto. Ese es el oficio del sacerdocio. Y si nosotros somos sacerdotes, tenemos que aplicar esa ley, pero no a través de animales, sino nosotros, nuestra vida. Debemos morir a nosotros mismos, derramar nuestra vida al pie del altar. Que nuestra carne sea cortada en trozos por la espada viva, que es la palabra del Señor. Que todo nuestro interior y nuestros pies con lo que llevamos el Evangelio sean lavados con agua pura, ¿verdad? Y entonces ahí se enciende el fuego de Dios. Aquellos que son sacerdotes, pues tenemos que ejercer el sacerdocio. Por cierto, hermanos, el sacerdote también eleva incienso de olor grato. Según Apocalipsis capítulo 5, el incienso son las oraciones de los santos. Son nuestras oraciones de entrega, nuestras oraciones de derramamiento, cuando nosotros pues nos ponemos a los pies del Señor y decimos: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Se dan cuenta que nosotros, siendo sacerdotes, tenemos que ejercer el sacerdocio tal como nos muestra la Biblia? Ya no cumplimos la ley según la letra, según obras físicas de la ley, sino en el espíritu. Pero tenemos que cumplirlo. Tenemos que ponerlo en acción para ser verdaderos sacerdotes. Dice en el verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hay algo que nos habla la Escritura a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, es que nos enseña que hay lugares espirituales. Por ejemplo, nos habla de Babilonia, ¿no? Hay un lugar espiritual que actualmente se llama Babilonia. Hay un lugar espiritual que actualmente se llama Sodoma. Y ahora, ¿dónde está edificado el templo de Dios? El templo espiritual, por supuesto.
está en un lugar espiritual. Ese lugar se llama el Monte de Sion. Cuando nosotros aprendemos a reconocer los lugares espirituales, entonces vamos a saber dónde estamos. Si estamos en Egipto, si estamos en Asiria o en Babilonia, o estamos en el Monte de Sion. Y hermanos, no estamos hablando de un lugar, por supuesto, palpable, ¿no? Vamos a ver algo que decía el autor de Hebreos. Permítame buscarlo en Hebreos capítulo 12, en el verso 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al monte que se puede palpar, ¿no? No es un monte físico. Me voy a ir al verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. No la terrenal, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, la piedra angular está puesta en Sion. Por eso dice la escritura: he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Sobre esa piedra tenemos que estar edificados, hermanos. Eso es lo primero. La piedra, el cimiento. Por eso, todo aquel cristiano, discípulo del Señor, que no pone en práctica todas las palabras del Señor Jesús, ese no está fundado sobre la piedra angular. Eso es lo primero. Pero aquel que pone en práctica todas las palabras del Señor Jesús sin desechar ni una sola, ese está edificado sobre la roca. Ese va a entender todas las cosas. Los sellos de las palabras cubiertas van a ser quitados. Aquel que verdaderamente está en Cristo, bueno, ahí va a ver que el Señor es el único digno de abrir todos los sellos. Bueno, no vamos a entrar en ese tema de Apocalipsis todavía, aunque hay mucho que hablar, pero es importante que estemos fundamentados sobre la roca, sobre la piedra del ángulo, que es Cristo. Bien, amados hermanos, pues vamos a quedar hasta este punto, esperando que haya sido de bendición. Como siempre, amados hermanos, pues nos vamos a encontrar en el siguiente video con la segunda parte de este capítulo del apóstol Pedro. Que el Señor los bendiga.